Hola, mi nombre es Diego Betancourt. Quería compartirles el desarrollo de la tarea 1, Introducción al análisis de circuitos resistivos. El contenido es la explicación de los 4 conceptos fundamentales y la respuesta a la pregunta orientadora del estudiante 4 que fue que me corresponde. Lo primero es, el primer concepto es carga eléctrica. Acá podemos ver la carga eléctrica es una propiedad de la materia que provoca que los cuerpos se atraigan o se repelen entre sí en función a la aparición de campos electromagnéticos generados por las mismas cargas. Acá hay algo muy importante y es el sistema internacional se denomina como Coulomb y su símbolo es C, y acá en la ilustración pues podemos ver la definición, y es que esas cargas eléctricas son partículas que ejercen fuerzas atractivas y repulsivas entre ellas, y lo vemos claramente que si son cargas de polos opuestos, positivas y negativas, se atraen, pero si son cargas de positivas se van a repeler o dos cargas negativas también se van a repeler. El siguiente término es corriente eléctrica. La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es ese flujo o circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado que se mueve siempre del polo negativo de la fuente de suministro de la fuerza electromotriz siempre hacia el polo positivo. Siempre se produce de negativo a positivo esa circulación de electrones. También es de resaltar que una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo electromagnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. La tensión, que es el siguiente concepto, la tensión eléctrica o diferencia de potencias, también denominada como voltaje, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Esto también se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Acá de resaltar es la unidad de medida, que es el voltio. Es importante tener en cuenta que la tensión eléctrica no está relacionada con la distancia que recorre la carga, sino que está determinada por el potencial eléctrico que existe entre los dos puntos. El siguiente concepto de la energía se denomina como energía eléctrica la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer corriente eléctrica entre ambos cuando se pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. Aquí en esta ilustración lo podemos ver claramente. Tenemos nuestra batería y tenemos un foco donde vemos el flujo de electrones. Todo ese conductor pues, nos permite, por medio del movimiento de energía, nos permitiría encender el foco teniendo en cuenta las conexiones positivas y negativas donde fluye la energía, que permitiría encender el foco. Acá también es importante resaltar que la energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como energía luminosa, que es el ejemplo de la ilustración, energía mecánica y la energía térmica. Por último, la pregunta orientadora es si existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía, y cuál es. Para dar respuesta a esta pregunta y pues, dar un correcto entendimiento sobre la misma, debemos partir de que aunque los dos conceptos tienen que ver directamente con la energía, uno se refiere a capacidad, que es la potencia, que lo identificamos como con la letra W, watts, y otro que tiene que ver directamente con el consumo por un determinado tiempo, que es la energía, y la medimos con el consumo en tiempo, la potencia en tiempo. Para poderlo simplificar o traducir, lo hice mediante un ejemplo donde si tenemos un bombillo
de 100 watts por determinado tiempo de uso, pues es lo que vamos a determinar o va a ser igual a la cantidad de energía consumida. Entonces, si hablamos de 100 watts por 5 días de uso, podríamos decir que la cantidad de energía consumida es de 500 watts. Muchas gracias.